Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo. Como veis detrás mía tengo la TCL C7K, nuevo modelo mini LED de gama alta de la marca china, que vamos a ver qué nos ha parecido en este análisis. Lo primero, como siempre, comentar que muchas gracias a TCL por la cesión del producto. Ya hemos analizado la C6K, la C7K, hemos hecho una comparativa y nos queda hacer el análisis de la C8K, que está de camino. Pero primero vamos a ver qué nos ha parecido este televisor de 65 pulgadas, que sabéis que tiene resolución 4K y, a diferencia de su hermana menor, tiene un sistema de peana basado en un pie. Como veis en pantalla, el pie nos permite ser más versátiles porque nos ocupa menos espacio en la mesa, y además tiene dos posiciones, una más alta y una más baja, para que quepa una barra de sonido debajo de esta. Y la calidad constructiva es un poquito mejor que la C6K, con el uso ya de aluminio o de plástico que simula mejor el aluminio, mejor dicho. La parte trasera del televisor, como veis, está compuesta por esa especie de rombos que le dan un toque como más premium, un poquito más de gama alta. Y los altavoces, igual, están firmados por Onkyo, están firmados por Bang & Olufsen, como veis aquí, con los drivers al aire. Es un sistema parecido al de la C6K, pero con más potencia y un poquito más de extensión de graves. En la parte lateral tenemos las conexiones. Sabéis que hablamos de un panel 4K con soporte HDR, HDR10 Plus, Dolby Vision y HLG, además de tener también puertos HDMI 2.1, que en este caso sigue siendo dos HDMI 2.1 completos, un HDMI 2.0 y un 1.4, que creo que en la review dije 2.0 anterior, un 1.4 para el sonido a través de ARC y eARC, con lo cual los dos HDMI 2.1 quedan totalmente libres para utilizarlos para consolas o conectividad que realmente haga falta, esos 48 gigabits por segundo. Y luego lo acompaña, como siempre, sintonizadores de satélite, terrestres, óptico, USB y conector Ethernet. Y para acabar, hablamos de un televisor que es Full Array Local Dimming. Como sabéis, TCL este año utiliza la tecnología llamada OD o Optical Distance, en el que no solo es un sistema Full Array Local Dimming, que significa que todos los píxeles del televisor, que son 8.300.000 y pico, están gobernados por zonas, ¿vale? Se parte el panel en varias zonas y cada zona se encarga de gobernar esos píxeles. Pues bien, ¿qué ocurre? Que tenemos este año 1008 zonas en el televisor del modelo de 65 pulgadas, que es bastante. No solo tenemos un buen número de zonas, sino que la distancia que hay entre el emisor, el mini LED, ¿vale? Porque es un televisor mini LED, quiere decir que utiliza diodos más pequeños que los normales, con lo cual la trayectoria de la luz y todo lo que tiene que ver con el haz de luz es mucho más preciso. Pero además de eso, este año la distancia, por eso se llama Optical Distance, la distancia óptica entre el emisor mini LED y los píxeles es menor que nunca, ¿vale? La zona y el emisor azul están muy pegaditos, con lo cual tenemos una transición de luz muy corta y evitamos que haya fugas de luz, blooming, halo alrededor de los objetos, cualquier tipo de problema con la luminosidad. Luego veremos qué nos ha parecido. Para acabar con la introducción, tenemos exactamente el mismo distancia que vimos en la C6K, que es el que dejo aquí en pantalla. Igual en todas las características, un mando que está bastante bien porque pesa muy poquito, no parece de muy mala calidad, tampoco parece muy premium, una cosa intermedia, y tenemos los 6 botones de acceso directo, que son YouTube, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, TCL Channels y el botón multimedia, ¿vale? Además del botón para el asistente de Google, y le echo en falta que esté retroiluminado, pero en definitiva cumple sin problemas. Pasamos a Google TV, en este caso lo mismo que la C6K. Un sistema que funciona muy bien, muy rápido, es muy personalizable este año, podemos instalarle cualquier cosa al ser un sistema Android, con lo cual cualquier aplicación, tanto compatible como incompatible a través de móviles, se puede instalar aquí sin ningún problema, ¿de acuerdo? En cuanto a la versión de Android, es la versión 12, y como veis en pantalla, esta tiene la ventaja con la C6K que tiene 64 GB de memoria en lugar de 32. Además, se mantiene los 32 GB de memoria RAM y sigue utilizando el chipset MediaTek Pectonic 700, con lo cual a nivel de características de fluidez del sistema y demás, es exactamente igual que el que pudimos ver en la C6K. Bueno, falta una cosa más para terminar la introducción, es qué tal el antirreflejos y qué tal los ángulos de visión. Ángulo de visión lo podéis ver aquí en pantalla, se pierde un poquito, pero no demasiado, no como la C6K que se perdía mucho más, con lo cual una mejora muy importante en los paneles HVA que mejoran ese ángulo de visión global del televisor. ¿Y reflejos qué tal? Pues bueno, podéis ver que todavía refleja, si yo me pongo así veis la ventana, pero ni mucho menos es la exageración que era la C6K, con lo cual mucho mejor que su hermana menor. Tenemos un antirreflejo mucho mejor y tenemos mejores ángulos de visión. Seguramente la C8K ya complete esa escala y sea lo más top de lo más top, pero de momento muy contento con el rendimiento. Bueno, al margen de la introducción, vamos a empezar ya a hablar un poquito de temas importantes, ¿no? Temas de calidad de imagen, calidad de sonido. Calidad de sonido, muy brevemente, sonido justito, altavoces integrados, no hay más de donde no se puede sacar.
Pero en calidad de imagen sí que tengo que rectificar un par de cosas que hice en la comparativa con la C6K. La primera, efectivamente, ese levantamiento que había de detalle en sombra tan exagerado de la zona de los negros, era que se había quedado pillada la opción del mapeo tonal en HDR y por algún motivo incluso llegó a bloquearse en gris, no dejaba tocarlo ni modificarlo de ninguna manera, no estaba activado nada de inteligencia artificial. No sé qué le pasó, yo le actualicé el firmware, a lo mejor se quedó un poco tonta. La he restaurado de fábrica, la he vuelto a configurar y ya sí me deja tocarlo y ya el nivel de detalle en sombra es el que toca. Con lo cual no tiene ese problema que visteis en la comparativa con la C6K. Se ve igual que la C6K, pero con mucho más brillo, que luego entraremos en ello. Antes de empezar con eso, vamos con el procesamiento de imagen. No he encontrado ninguna diferencia con la C6K, mismo procesamiento de imagen, mismas ventajas, mismos inconvenientes. Empezando por Drácula, como siempre utilizamos para analizar un poquito lo que es el tratamiento de nitidez de la imagen. Hablamos de una película que tengo yo especialmente en 240p para ver cómo escala hasta 4K, que es inventarse el 99% de la película. Y lo hace bastante bien. Ya dije en la C6K que es un escalado bastante resultón, ¿vale? No es el mejor escalado del mundo, tampoco es el peor, la verdad es que funciona bastante bien y en definitiva un aprobado. Luego si entramos en temas de procesamiento, limpieza, macro lockers, ruido digital y demás, nos tenemos que ir al apartado de Juego de Tronos, un episodio que causó en su día furor porque estaba muy mal comprimido y había banding, había posterización, había ruido, había como granitos que se movían y ya he podido configurar la cámara para que lo podáis ver bastante parecido como lo veo yo. Como veis, la imagen pues está comprimidísima y hay defectos de imagen, pero no lo resalta para nada el procesador, con lo cual punto positivo porque no exagera el defecto. Otros televisores, por ejemplo los OLED o algunos modelos de LED de gama más baja, por desgracia muestran ese tipo de imagen un poco más dura, con lo cual se nota más el defecto, ¿vale? Aquí no hay ese problema. Y luego los filtros, como dije en la C6K, son demasiado agresivos, tanto en grabación suave como los filtros de reducción de ruido quitan demasiado detalle fino a la imagen, con lo cual perdemos mucha nitidez y le da como un tono de efecto de cera a la imagen que no me gusta nada, con lo cual recomiendo dejarlos desactivados y en este punto flojita TCL. Bueno, si pasamos al movimiento, hemos puesto otra película de Capitán América que tiene mucho movimiento para enseñaros cómo funciona. Tampoco he encontrado diferencias con la C6K, prácticamente igual. Un movimiento que, como dije en la review de la C6K, si utilizáis el interpolador con valores muy bajitos, 0, 1, como mucho 2, el interpolador de movimiento es bastante efectivo, funciona bien, nos quita ese tartamudeo que tiene el 24p sin parecer artificial. A partir de 2 ya empieza a serlo, y tampoco he encontrado efectos de tirones, judder o otro tipo de problemas de movimiento. Sin embargo, si subimos más a 3, 4, 5 o ponemos uno de los presets que tienen por efecto TCL, el movimiento es demasiado exagerado, ¿vale? Es demasiado efecto de telenovela y además sí que tiene bastantes artefactos, con lo cual los amantes del efecto telenovela no es vuestro televisor. Y bueno, entramos ya en los dos apartados que creo que más interesan, calidad de imagen, ¿vale? Tanto SDR como HDR y el tema del blooming y cómo funciona el número de zonas y el tema del detalle en sombra en este televisor. Empezando por SDR, tenemos otra vez una calibración de fábrica bastante regular. Es un común en todas las TCL de todos los años, si habéis visto mi review lo habréis visto. Vienen, excepto la C6K, que fue una excepción, que vino pasada de rojo. El 99% de las TCL vienen muy pasadas de azul. Muy pasadas de azul es muy pasadas de azul. Veis en pantalla, por ejemplo, el antes y el después de la calibración, donde tenemos un exceso de azul enorme antes en el modo Filmmaker y tras la calibración se corrige por completo. En concreto hemos tenido que bajar unos 15-16 puntos del azul. Cada televisor cambia los valores, con lo cual si ponéis 16 y vuestro televisor son 10, vais a empeorar más la imagen todavía, o sea que no se puede calibrar a ojo, por desgracia. Con lo cual, como veis en pantalla, eso se traslada en este tipo de imágenes, donde el antes y el después no tiene nada que ver, ¿vale? El antes, la imagen es extremadamente azul, con lo cual las tonalidades de piel, las ropas, los cielos, todo se tiñe de un tinte azul bastante feo, bastante imagen de monitor de ordenador. Y después de la calibración consigue recuperar la calidez típica del cine con ese tono más cálido, con esa tonalidad un poco más amarilla, rojiza, y la imagen se ve mucho mejor. En HDR la cosa es aún peor, ya veréis. Pero bueno, volviendo al SDR, una vez corregido el problema, balance de blanco, saturaciones de color se quedan totalmente perfectos en norma y, como veis en pantalla, con Alicia en País de las Maravillas, la calidad de imagen es fantástica. Escalado, como ya he dicho, bastante bueno. Esta película que tengo aquí es un Blu-ray, con lo cual no hay defectos de compresión, macro locker, ruido ni nada. Y los colores y la saturación, junto con el balance, caen en su sitio, con lo cual la imagen es perfecta, entendido desde el punto de vista de un cineasta, ¿vale? Vemos más o menos lo que el cineasta quiere transmitir con su película en este televisor. Es decir, lo hemos convertido en un monitor remasterizado, que es digamos, el objetivo final de un televisor. HDR, bueno, apartado por excelencia de las reviews, dado que este tipo de televisores, si lo compráis, es para ver contenido en HDR.
Y vamos a empezar con lo que estaba hablando hace un segundo, el tema del blooming. Yo no he sido capaz de ver blooming. Si alguien ve otro canal o otro análisis en español, en inglés, lo que sea, y encuentra blooming, seguramente si lo buscan lo encontrarán. Pero yo me centro más en el punto de vista práctico. Si me pongo de lado haciendo el pino, busco una escena complicada o miro de lado, ¿vale? Probablemente sí que pueda haber blooming. Si me pongo a 3 metros o 2 metros y medio de la tele y pongo una película, no soy capaz de ver blooming ni a oscuras. Lo que sí puedo apreciar es lo que comenté con la C6K, que escenas muy complicadas, por ejemplo esta que veis de Expediente Warren, no sé si la cámara lo capta, creo que no. No hay blooming, incluso en elementos tan brillantes como ese haz de luz que sale un momentito ahí, pero sí que el nivel de negro de toda la tele se pierde un poco, ¿vale? Si estás en un entorno totalmente oscuro, ya no ves esa intensidad del negro tipo OLED, sino que ya empieza a perderse un poco. Pero nunca vais a ver ni bandas negras lavadas, muy buena noticia por cierto, ni blooming alrededor de un objeto, una mancha blanca, ni de coña. Aquí lo que vais a ver es quizá un poquito peor el negro, porque la escena es muy complicada y estamos dando mucho detalle en sombra, pero blooming no hay. Respecto a las bandas negras, lo que comentaba, he puesto trailers, como está viendo en pantalla todo el tiempo, muy difíciles con elementos muy brillantes cerca de las bandas negras y no hay ni rastro de la contaminación en las bandas, cosa que sí pasaba con la C845, si os acordáis, y en mucha menor medida en la C855, que prácticamente era inexistente, y en este modelo ya es sin el prácticamente. Aquí no se contaminan las bandas negras, parece que han puesto una especie de detector. Cuando un elemento brillante se acerca a la banda negra, empieza a perder un poquito de brillo para no contaminarla, con lo cual me parece una solución bastante más elegante y bastante más práctica para no ver blooming, ¿no? Pero ya os digo, la tecnología Optical Distance de TCL me parece, en mi opinión, de momento, de lo que llevo este año analizado, la mejor tecnología para el blooming en las televisores mini LED, con lo cual consigo un nivel de negro perfectos, un nivel de detalle en sombra muy bueno y, como veremos, un nivel de brillo muy alto. Apartado HDR conlleva dos cosas, pico de brillo y qué tal si sigue la curva EOTF y cómo funciona el mapeo tonal. Como dije al principio del vídeo de esta review, había un pequeño error con el televisor, ya me ha pasado con otra TCL por cierto, que se queda como pillada la opción y hay que restaurar la fábrica, con el tema del detalle en sombra en HDR. Me lo estaba levantando mucho porque la tele se había quedado, por lo que sea, con la opción de mapeo de tonos en balance. Estaba en gris y por mucho que movía no se me cambiaba. Tuve que restaurar la fábrica y a partir de ahí ya pude modificarlo y he podido comprobar que funciona perfectamente sin el fallo que visteis en la comparativa con la C6K. ¿Vale? Lo vuelvo a recalcar porque alguien me usará el vídeo anterior y no verá este. Pues lo vuelvo a decir. Una vez hecho eso, con la tele bien configurada, podemos ver una cosa bastante curiosa, ¿vale? Primero vamos con la parte técnica. Como decía, balance de blancos extremadamente pasada de azul. Cuando digo extremadamente, ya aquí es acojonante. Tengo que bajar 37 puntos el nivel de azul para que tengamos un balance de blancos rojo, verde y azul mezclados proporcional y no veamos una tonalidad azul, verde o rojiza por encima de la otra. Y una vez calibrada, como veis en pantalla, tras el después de calibrarla queda perfecta tanto en balance de blancos como saturación de colores, como le pasa en SDR. Con lo cual, en esta unidad podemos decir que la calibración ha sido un total éxito y la tele queda de libro tanto en SDR como en HDR, ¿vale? Siguiente paso era qué tal hacía el seguimiento de la curva EOTF. Miradlo vosotros mismos, como podéis ver en pantalla, la curva gris, que veis que prácticamente no se puede ver, está totalmente superpuesta a la amarilla, con lo cual el seguimiento del HDR es casi perfecto, o sin el casi, ¿vale? Es perfectamente, está bien configurado, quiere decir que tanto los elementos más oscuros como los elementos más brillantes se van a mostrar al brillo que el contenido está pidiendo, que es el fin del HDR. O sea que no vamos a ver ni imagen más lavada, ni quemada, ni aplastada, nada, se va a ver como debería verse. Pero eso implica configurar correctamente el mapeo de tonos dinámico de la tele, que como veis en pantalla tenemos 4 opciones: desactivado, prioridad de detalle, prioridad de brillo y balance. Que si voy a contenido, como veis en esta imagen de Transformer, en desactivado se ve como debería, en prioridad de detalle ya empieza a lavar un poco la imagen, en balance me la lava mucho más y en prioridad de brillo me la lava totalmente a costa de brillo, ¿vale? Brilla todo mucho, pero está todo quemado y todo lavado. Con lo cual, consejo, dejarlo siempre desactivado, que es como mejor va a funcionaros el 99% del tiempo. Después de toda charla técnica, nos queda el apartado dentro de HDR de calidad de imagen, que nos ha parecido, pues, flipante. Y nos falta un elemento importantísimo, que es el nivel de brillo. ¿Qué pico de brillo nos ha dado la C7K tras la calibración? 1450 nits. Sin calibrar nos da 1500 nits, con lo cual prácticamente no se pierde brillo. Si lo juntamos con la calibración, configuración correcta de la curva EOTF, tenemos un HDR delicioso, un HDR que funciona muy bien, que es bastante superior al de la C805 en mi opinión, no llega al de la C855, le faltan 700 nits de brillo,
Con lo cual, efectivamente, estamos en un escalón intermedio entre la C805 y la C855, ¿vale? Estaría justo en medio, más parecida a la C855 que a la C805, ¿vale? Además de otras ventajas, como he explicado, con el Optical Distance, que lo acercan todavía más a la C855, que no tiene esta tecnología. Y bueno, imágenes en HDR, pues estáis viendo todo el tiempo, imágenes espectaculares, no hay blooming, el nivel negro es prácticamente el de un OLED, tenemos un buen pico de brillo de 1500 nits, un buen mapeo tonal, una buena calibración si conseguimos hacerla o contratar una calibración con sonda, y la imagen es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene, con lo cual vuelve a convertirla en una de las gamas más atractivas calidad-precio. La verdad es que TCL en calidad-precio es muy difícil de luchar contra ella, y aquí he hecho un televisor muy bueno, muy cerca de la C805 y también muy cerca en precio, con lo cual es una buena actualización. Creo que si buscando una gama alta os va a gustar si tenéis un presupuesto ajustado. Dentro del mundo HDR nos queda una variable más, que es Dolby Vision, en este caso lo mismo que la C6K. Como veis, podemos activarlo sin ningún problema si ponemos contenido Dolby Vision, por ejemplo, en Netflix. Si tenéis la suscripción más alta, os saltará en el contenido que lo tenga, por ejemplo, The Witcher. Y tenemos tres opciones: Dolby Vision oscuro, Dolby Vision IQ y Dolby Vision vívido, siendo el más correcto con diferencia el Dolby Vision oscuro. Los otros dos modos son extremadamente artificiales, pero dentro del Dolby Vision oscuro me sigue pareciendo que la implementación está correcta dentro del mundillo de televisores, pero le falta chicha, no es igual de buena que otras implementaciones de Dolby Vision que he visto, con lo cual yo personalmente prefiero quedarme con la versión del HDR10 de este televisor. Lo bueno de que tiene el Dolby Vision es que no hay que configurar ningún mapeo de tonos, ningún pico de brillo, no hay que hacer nada, simplemente se pone Dolby Vision oscuro y ya está. Pero por desgracia veréis que hay escenas que se ve bien, escenas que se ven muy oscuras, escenas que se ven demasiado brillantes, o sea que no está del todo bien ajustado. Y bueno, para acabar nos queda el tema del gaming, el tema de videojuegos. Televisor, como he dicho al principio, compatible con dos puertos HDMI 2.1, con lo cual tenemos total seguridad que va a funcionar 4K 120 y 144 Hz con VRR, FreeSync, compatibilidad con NVIDIA G-Sync, croma completo y compatibilidad con HDR. También es compatible con Dolby Vision. Yo aconsejo jugar siempre en HDR porque funciona bastante mejor. Y luego también tenemos el panel gaming que ya visteis en la C6K, como veis una review bastante parecida, salvo las diferencias de brillo y zonas, en el que podemos configurarlo a nuestro gusto, tenemos la información toda disponible allí, y la verdad es que a nivel de juego no hay ninguna diferencia con ponerlo con modo película o con modo filmmaker, o sea que tenemos la misma calidad de imagen también en los videojuegos, y como veis compatible con absolutamente todo. Además, este televisor también es compatible con 288 Hz de tasa de refresco, aunque evidentemente baja la resolución a 1080p. Y a nivel de input lag, lo mismo que la C6K, como veis, 13,2, 13,3 milisegundos, que se convierte en unos 7 aproximadamente a 120 Hz y a unos 5 a 144 Hz, o sea que estamos hablando de televisores muy rápidos para videojuegos. Y bueno, chicos, con eso llegamos al final de la review, una review prácticamente igual que la C6K, evidentemente comparte el 90% de los componentes, y hay dos diferencias muy grandes. Una, el brillo, pasamos de unos 700, no llegaba a 1500, es decir, dobla el pico de brillo. Tenemos 1008 zonas en lugar de las 240 de la C6K, es decir, cuadruplica el número de zonas, que se nota bastante. Y tenemos mejores ángulos de visión y mejor antirreflejos, además de mejor sonido integrado, un poquito mejor la construcción, calidad final del producto. Y en lo demás, bueno, también tenemos 64 GB de memoria interna en lugar de 32. En lo demás, como digo, mismo procesador, mismos menús, mismos problemas y virtudes, y un televisor igual de recomendable que el C6K, en mi opinión, bastante mejor, ¿vale? Aquellos que me preguntabais muchas veces, ¿C6K o C7K? C7K es un televisor ya de gama alta y la C6K es un televisor más de gama media, ¿vale? Se nota bastante la diferencia de calidad de imagen. Está el problema del brillo, que no es un problema como tal, como habéis podido ver, con lo cual, total recomendación a la C7K para un televisor que estéis buscando en ese rango de precios. Puntos negativos, la calibración de fábrica, bastante mejorable, muy pasada al azul en todos los modos, SDR, HDR y Dolby Vision. Un antirreflejos que podría ser un poquito mejor, pero bueno, en la gama en la que estamos tampoco es un punto negativo per se. Y para acabar con los puntos negativos, en mi opinión, yo creo que se está quedando un poco atrás ya en tema de procesamiento de imagen, sobre todo en el tema del movimiento, porque en el resto está en el aprobado. No es el mejor del mercado, tampoco es el peor del mercado ni mucho menos, pero ya empieza a faltarle un poco la renovación del procesador. En todo lo demás está a la vanguardia de la tecnología mini LED, por número de zonas, por el pico de brillo, por la tecnología Optical Distance, por la ausencia total de blooming, todos esos aspectos es pionera. En tema de procesamiento es donde creo que tiene más margen de mejora. Y bueno, chicos, con eso llego al final del vídeo, espero que os haya gustado. Esta es una review un poquito más repetitiva, porque como digo, es una tele muy parecida a la C6K, es como la versión con esteroides de la C6K, pero es, en mi opinión, un televisor más recomendable todavía que la C6K, o sea que se lleva la aprobación y la recomendación de Webpassion en el sector de precio en el que se encuentra. Y bueno, chicos, pues hasta aquí la review de la C7K, espero que os haya gustado. Como dije en el vídeo de la G5, quedaos con nosotros que tenemos varias sorpresas
la C8K está en camino, hay otra sorpresa más grande todavía. Y bueno, como habéis visto, hemos empezado la temporada de televisores, así que daos una buena pasión. Si os gusta, manita arriba para mostrar vuestro crecimiento. Dale click a suscribiros, por favor, por favor, por favor, a ver si llegamos a los 100.000 este año, que es el objetivo principal. Y dale click a la campanita para no perderos todas esas novedades que os acabo de contar, que van a empezar a llegar muy pronto. Así que nada, chicos, muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.